entonces como tal a nuestra charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente un viernes en Café con Tacún. Mi nombre es Silvia García y hago parte de este equipo. Hoy vamos a iniciar hablando sobre los formularios en Monday. Entonces, el contenido que vamos a ver el día de hoy es qué son los formularios, cómo podemos crearlos, el tipo de vista que tenemos, qué tipo de preguntas puedo generar cuando genero un formulario, cómo puedo modificar el contenido, cómo puedo modificar el diseño como tal de mi formulario, los tipos de preguntas disponibles, cómo lo voy a poder compartir y luego cómo haría el análisis de los resultados. Entonces, para iniciar, empecemos hablando que es un formulario. Básicamente, los formularios nos permiten recopilar información o datos de una manera estructurada para que sean almacenados y posteriormente puedan ser procesados y analizada la información. En Monday podemos simplificar el trabajo y hacerlo de una manera más eficiente para que puedan crear los formularios de una manera personalizada y compartirlos y estén alineados directamente con la información que tengamos en nuestros tableros. Los formularios se pueden compartir a través de un enlace que pueden ser enviados directamente a nuestros usuarios o nuestros clientes o puede ser compartido directamente en nuestro sitio web y cada respuesta que se genere cuando nos den feedback de la información va a ser llenada y dirigenciada directamente en uno de nuestros tableros. ¿Cómo podemos crear un formulario? Actualmente existen dos formas de crear un formulario. Lo puedo hacer directamente desde cero en la cuenta o a través de un tablero que yo ya tenga como tal generado o un tablero nuevo. Entonces vamos a dar inicio directamente en nuestra plataforma. Entonces, para crear un formulario desde cero, vamos a tener la opción ya directamente logueados en nuestro Monday de darle clic en la opción de agregar y vamos a ir a la opción que nos dice agregar formulario. Cuando le damos clic, nos va a dar la opción de generar un formulario desde cero que vamos a poder editar. Luego vamos a dar donde dice opción de editar formulario y aquí vamos a poder hacer ya la configuración como tal. Entonces, dentro de las primeras cosas que podemos hacer va a ser modificar toda la parte estética del formulario. Por ejemplo, podríamos cargar un logo o una imagen que tengamos. Digamos, en este caso, vamos a abrir esta imagen. Podemos también, por ejemplo, cambiar el fondo del color que tengamos en nuestro formulario. Si tengo una imagen prediseñada, también lo puedo hacer. Aquí hay algunas que tienen nos trae Monday directamente o puedo cargar una imagen que yo desee colocar directamente en mi formulario. En este caso vamos a poner esta imagen. También puedo editar la opción de la vista si quiero que el formulario aparezca al lado izquierdo, centrado, o si quiero que aparezca al lado derecho. Vamos a poner en este caso centrado. Y también voy a poder editar el tipo de letra que yo quiero como tal que tenga mi formulario. Tengo diferentes opciones que nos presenta Monday para editar y colocar la letra de nuestro formulario. Vamos entonces a iniciar en la creación como tal un formulario desde cero. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, los formularios los puedo utilizar para hacer, por ejemplo, encuestas de satisfacción, para enviarle a los clientes de pronto en un sistema de una mesa de ayuda para que puedan hacer la generación de los tickets. También puede ser para un cliente, un prospecto de cliente que nos genere, nos deje los datos y luego vamos a hacer nuestro proceso de venta. En este caso vamos a generar un formulario que va a ser una encuesta de satisfacción a un cliente. Entonces, yo ya tengo algunas preguntas diseñadas y aquí, por ejemplo, puedo colocarle un texto al cliente que nos indique qué es el formulario que va a diligenciar. Entonces, en este caso, como les digo, es una encuesta de satisfacción y le vamos a decir que vamos a recibir sus comentarios. Vamos a iniciar entonces con las preguntas que deseo colocar en mi formulario. Entonces, simplemente me paro en la opción de editar y yo, como les digo, ya tengo una encuesta diseñada
le digo, por ejemplo, que esta es un tipo de pregunta de selección única, donde vamos a colocar la pregunta que deseo colocar y vamos a ponerle las posibles respuestas que el cliente nos va a dar. Entonces, en donde dice opción 1, nos paramos en título, ahorrar el contenido, y le vamos a ir diligenciando los datos que deseo colocarle como tal a la pregunta. Sale agregar otra opción y vamos a ir generando la encuesta de satisfacción al cliente. Muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. En esta opción también voy a poder configurar si deseo que esta sea una pregunta obligatoria, si puedo colocarle alguna condicional, si deseo que sea visible o si en algún momento decido que no deseo que se aparezca esta pregunta, entonces como tal la puedo borrar. Vamos a ir configurando, vamos a decir que este es un campo obligatorio. Y vamos a ir colocando más preguntas en nuestro formulario. Por ejemplo, vamos a colocar estos son otros tipos que puedo colocar en el formulario. Vamos a colocar una de texto corto, porque se nos olvidó colocar el nombre de quien diligencia como tal este documento. Lo colocamos y digamos que el nombre quiero que vaya arriba, simplemente despliego la pregunta hacia la parte posterior y cambio el orden de la pregunta. Vamos a agregar otra pregunta y vamos a hacerla una de selección múltiple para que el cliente tenga diferentes opciones de respuesta. Por ejemplo, esta es una encuesta sobre un producto que ha adquirido, entonces vamos a decirle que por qué medio generalmente hace su compra. Entonces vamos a ir nuevamente colocando las opciones de respuesta que deseo que él nos seleccione en nuestro documento. Nuevamente digo que es un campo obligatorio y que sea visible. Yo puedo ir llenando mi formulario en la medida que voy haciendo las preguntas. También se va a ir generando la tabla. Vamos a hacer la siguiente pregunta y esta vamos a hacerla que sea de selección única y le vamos a colocar una condicional. Es decir, que a partir de esta respuesta que él me dé, va a abrir otra opción de respuesta. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí? No, este campo no lo requiero, entonces lo elimino. Vamos a decirle igualmente que es obligatorio y vamos a colocarle una condicional. Entonces, quiere decir que si la respuesta que me dan es sí, entonces me va a agregar una siguiente pregunta que va a ser digamos, un texto largo. Y la pregunta que me generaría sería, vamos entonces construyendo nuestra encuesta. También podemos, por ejemplo, si quiero saber la zona geográfica de país o ubicación donde quiero que se encuentre mi cliente, una columna de zona qué ciudad se encuentra ubicado. Le dije, todos los campos los vamos a hacer obligatorios. Y para finalizar, vamos a hacer una opción de comentarios. Para esta colocamos la opción de texto largo. Con esto hemos diseñado ya nuestro formulario. Podemos de igual manera darle una vista antes de enviarlo a nuestros clientes. Y esta sería la forma en la que nuestros usuarios verían nuestro formulario diseñado. Hagamos un ejemplo y vamos a diligenciarlo.
¿Qué satisfecho me encuentro con la experiencia? Digamos muy satisfecho. ¿Por qué medios? Recuerden que era de opción múltiple, entonces puedo seleccionar varios tipos de respuesta. Me gustaría que me dieran alguna información adicional. Recuerden que esta tiene una condicional. Si le doy que sí, me va a desplegar una siguiente pregunta. Digámosle que sean, no sé, promociones. ¿En qué ciudad me encuentro ubicado? Entonces aquí vamos a, por ejemplo, colocar Cali. Y si tengo alguna sugerencia, no. Cuando le doy enviar, nos aparece un mensaje diciéndonos que ya ha sido enviado con éxito nuestra información. Y si vamos directamente a nuestro tablero, vamos a poder ver que se ha generado un tablero y tengo una tabla principal donde la información se ha ido diligenciando de manera automática en la medida en que doy respuesta me dan respuesta al formulario. ¿Cómo puedo compartir esta información directamente con mis clientes, mis usuarios, las personas que deseo que llenen la información? Cuando entro a la vista de formulario, en la opción de compartir formulario, voy a poder darle clic, voy a poder copiar esta URL y esta URL es la que voy a poder colocar directamente en mi sitio web o la que voy a poder compartir mediante un correo o el medio que deseamos a nuestros usuarios. Dejamos pegar la URL y nos va a llevar nuevamente al formulario que deseamos diligenciar. Esta también la puedo compartir en mis redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, y esa sería la manera en la que puedo compartir como tal la información de mi formulario. De esta manera hemos visto una de las formas en las que podemos generar un formulario desde cero y donde nos va a generar una tabla donde nos va a poder almacenar la información. ¿Cuál es la otra opción que tengo? Un tablero ya diseñado. En ese tablero ya tengo algunas respuestas y quiero que este tablero, un formulario para que me sigan diligenciando la información que tengo como tal acá almacenada. Entonces la otra opción que puedo generar es darle clic en esta opción de agregar vista. Le vamos a dar la opción de formulario y aquí nos va a traer toda la información que tenemos generadas como tal en el tablero. Aquí puedo seleccionar cuáles campos deseo que hagan parte como tal del formulario y cuáles no. ¿Cómo lo hago? Me voy nuevamente a la opción de editar formulario. Puedo, como les digo, nuevamente personalizarlo. Digamos también que es una encuesta. Le puedo cambiar el texto que tengo. Pero en esta ocasión voy a seleccionar qué preguntas deseo y cuáles no sean obligatorias para contestar. Por ejemplo, el nombre lo vamos a dejar y digamos que la fecha no es un dato relevante, entonces digo que este campo no lo visualice en el formulario. Esta pregunta sí la visualizan y adicionalmente es obligatoria. La pregunta, vamos a hacerlo también y que la visualicen. Esta no es obligatoria. Y estas preguntas, por ejemplo, de archivo, las voy a ocultar porque no deseo que aparezca la información cuando vayan a diligenciar el formulario. Voy a darle una vista previa y tengo las preguntas que he seleccionado. Si vemos, no está la pregunta de fecha, nuestra casilla de fecha, ni la de archivo ni de comentario. Vamos, por ejemplo, también a diligenciarlo. Y 5. Vamos a diligenciar el formulario y vamos a ver cómo los datos se ven reflejados en la tabla principal que ya tenía generada.
Esta sería la segunda forma en la que podemos ver nuestros formularios. También tenemos una opción y es básicamente podríamos, y una de las ventajas que tiene como tal diseñar los formularios a través de Monday es que yo toda la información que voy recibiendo de manera simultánea, de manera inmediata, puedo ir también haciendo un análisis de los resultados. Entonces yo, por ejemplo, puedo darle la opción de resultados y puedo ir viendo las respuestas que me van llegando, quienes me han ido diligenciando como tal mi información. Entonces me abre una pestaña de resultados y a esta pestaña donde ya vamos haciendo la consolidación de la información, también podría agregarle algún tipo de gráfica que desee para que se vaya tabulando y pues vaya haciendo más fácil la visualización como tal de la información. Entonces, por ejemplo, en esta es una gráfica de diagrama, digamos, por ejemplo, que vamos a agregar otro widget, digamos que es uno de batería, en este caso, voy a ampliarlo. Y así para cada una de las preguntas puedo ir seleccionando en la opción de los 3 puntos en ajustes, por ejemplo, qué preguntas son las que yo deseo que se vayan tabulando en mi gráfica. Estas serían las dos formas en las cuales yo puedo generar los formularios, crearlos, el tipo de preguntas que puedo visualizar, cómo los puedo compartir, cómo puedo analizar la información, cómo puedo ir colocando de manera simultánea los datos y cómo estos pueden ir a ser analizados directamente a través de gráficos si así lo deseo. No sé si hasta el momento tengamos de pronto alguna pregunta, algún comentario con respecto a la información que les hemos suministrado el día de hoy sobre los formularios. Aquí nos hacen una pregunta y básicamente es si comparto un formulario y ya después no es útil, ¿cómo lo puedo desactivar? Claro que sí, lo podemos hacer. Vamos a nuestra plataforma, la opción de formulario, opción de editar formulario, donde lo voy a compartir. Dame un segundo, perdón. Opción de publicar formulario. Aquí en la parte de abajo puedo desactivar el formulario. ¿Y qué va a ocurrir? Que en el momento en que vuelvan a darle clic a este URL como tal, nos debe aparecer un mensaje de error que dice que ya no se encuentra disponible. ¿Tengamos alguna otra pregunta? ¿Quién puede diligenciar el formulario? Cualquier persona podría diligenciar el formulario siempre y cuando tenga acceso a la URL y esta se encuentre activa en nuestro formulario que tengamos como tal generado. ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, pues les voy a agradecer por su participación. Les hago nuevamente la invitación para que el próximo viernes nos acompañen en un nuevo Café con Tacún y puedan seguir disfrutando y aprendiendo de la plataforma Monday y nosotros encantados de estar aquí acompañándolos. Hasta luego y una próxima oportunidad.